Dios les bendiga, amados. Qué bendición. Gracias por ponerse de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te agradecemos por esta linda noche. Gracias, Señor, por las parejas. Señor, tan aniversario, Señor. Este mes tan lindo y maravilloso. Te suplicamos, papito lindo, que siempre la bendiga, Señor. Señor lindo, que siempre usted sea el centro de esas familias. Ahora te pido, Señor, por tu palabra, que la bendigas. Papito lindo, que sea usted, Señor, hablando por mis labios. Señor lindo, sea usted instruyendo, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por este culto de familias en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mantenga su Biblia abierta ahí en Lucas en su capítulo 2. Vamos a comenzar a leer estos capítulos, estos versículos del 39 en adelante. Pero quiero comenzar con algo muy importante acerca de las generaciones. El tema de esta noche es padres e hijos con Dios. Padres e hijos con Dios. Una familia ligada o una familia con un destino bien claro. ¿Cuál es ese? Estar tomados de la mano de Dios. De eso estamos hablando. Y en la palabra de Dios aparecen muchas generaciones dentro de la Biblia. La primera de las generaciones que quiero hablar es acerca de Abraham. Déjeme decirle que no hay una familia perfecta, pero sí hay una familia en victoria. Por eso el título de este culto se llama Familias en Victoria. Porque usted tiene que reconocer que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los tropiezos que podamos tener en la vida, siempre Dios tiene un propósito para nosotros. Pero ¿cuándo es eso? Cuando nosotros nos ligamos primeramente a nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de su palabra, cuando entramos nosotros en esa comunión, y ya vamos a hablar acerca de esa unidad que nosotros tenemos que tener. Esta generación de Abraham, a pesar de lo mentiroso que era, a pesar de todo eso, fíjese que llegó a tener una promesa en su vida. A pesar de que todos eran mentirosos. Si usted comienza a leer la palabra, Abraham fue mentiroso, Isaac fue mentiroso, comenzaron a mentir porque siempre les preguntaron que si era la mujer y ellos siempre lo negaron. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene algo para nosotros. Después vemos la otra generación, allá en Moisés, una generación necia. Diga conmigo, necio, porque a veces nosotros somos necios. Pero a pesar de todo eso, a pesar de pasar tanto tiempo de esclavos, obtuvieron su libertad. Unos cuantos llegaron a reconocer quizás cuál era el propósito de Dios. Después vemos a este señor llamado Josué. Este señor, y escuchaba una predicación del pastor general ahora en la mañana acerca de eso. Porque ellos, a pesar de que tenían que pelear, a pesar de que estaban ahí en guerra y todo lo demás, alcanzaron algo muy importante, que fue la conquista. En su vida no todo va a ser fácil. En su vida y como familia tenemos que conquistar. No todo va a ser fácil en los caminos del Señor. Nadie le ha dicho a usted que va a ser fácil. Ese es como cuando el niño comienza a caminar, o cuando usted probablemente se acompaña con una pareja o con otra persona que sea del mismo de ambos sexos, por favor, no del mismo sexo. Pero cuando usted se acompaña, a usted nadie le dice qué es el matrimonio, o nadie le enseña. Usted tiene que ir aprendiendo poco a poco. Usted tiene que ir conquistando poco a poco. Después vemos la otra generación de David. A pesar de lo idólatras que eran, fueron reyes. A pesar quizás de la poca visión quizás que tenían, fueron reyes. Hasta llegar a la generación de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos a ver en la palabra de Dios, a partir de Génesis 3:15, donde está quizás el pacto, si lo podemos llamar mesiánico,
Después comenzamos a ver cómo Dios comienza a hablar por medio de la palabra de Dios. Y vemos ahí varios tipos, como por ejemplo el arca, salvación, nuestro Señor Jesucristo. Eso vino a dar salvación, vino a dar gracia, vino a dar misericordia, que eso es lo que nosotros necesitamos. Vemos allá también, ahí en el libro de Ruth, cómo encontramos esos tipos de Jesús por medio de ella, el linaje, cómo es que Dios va hablando por medio de la palabra de Dios. En los salmos, allá en el Salmo 22, comenzamos a ver cómo va a ser el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios comienza a dar de generación en generación, a veces, tipos para nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? La palabra es padres, o el título, el tema es padres e hijos con Dios. Pero le hemos puesto a este sermón como título: dejemos un buen legado. Dejemos un buen legado. Usted tiene que dejar como padre o como madre, usted tiene que dejar un buen legado para sus hijos. Usted tiene que dejar algo bueno. Por eso decía David en aquel salmo: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque él reconoció, a pesar de lo que ya vimos, a pesar de lo que les dije, a pesar de lo que les expliqué, él reconoció quién era Jesús. Él reconoció en su vida que es mejor estar en la casa de Dios que estar afuera en el mundo. Él comenzó a reconocer muchas cosas. Él comenzó a ver que alejados de Dios nada vamos a hacer. Y como familias, nosotros tenemos que entender que nuestro entorno o nuestro alrededor, el centro tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Si en nuestra familia no gobierna Jesús, nosotros tendremos muchos problemas. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar a la generación? ¿Qué es lo que usted le va a inculcar a sus hijos? ¿Qué es lo que usted le va a dejar a ellos como herencia? Algunos nos preocupamos por dejarle dinero. Otros nos preocupamos por dejarles propiedades. Otros nos preocupamos por dejarlos, como decía nuestro pastor general, chunches, carros, casas. La mejor herencia que usted le puede dejar a su familia, a sus hijos, es a Jesucristo en el corazón. Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar como padres a sus hijos. Y comenzamos a ver allá en Isaías, cuando comienza a hablar acerca también del niño, de ese niño llamado Jesucristo, de esa generación en generación que va a cambiar su vida y la mía, cuando nosotros entendamos cuál es el propósito por el cual estamos acá. ¿Cuál es el propósito por el cual las familias tienen que estar unidas? Y después allá en Malaquías habla también acerca de ese linaje hasta llegar a los evangelios. Y en los evangelios comienza a narrar esa historia tan hermosa y maravillosa, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarle de 3 palabras con respecto a la unidad. Son las 3 C que existen en la unidad familiar. Número 1, la comprensión. Diga conmigo: comprensión. En su familia tiene que existir comprensión. Dice ahí en Salmos 116:5, clementemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Lo primero que usted tiene que tener es comprensión en su familia. A nosotros siempre nos han enseñado que por qué Dios nos hizo 2 oídos y una boca. Tenemos que saber escuchar más de lo que hablamos. Este día se me acerca mi hijo, llega llorando a la casa y me dice: no pasé, me dijo, donde yo iba a estudiar. Va, tranquilo, ¿no?
No te preocupes. No te preocupes, hijo. No se ha acabado el mundo. Sí, hay unas cuantas cositas ahí, pues verdad que se fueron, pero igual, no hay problema. Lo único que te voy a pedir es que analices y penses qué es lo que vas a hacer. Pero nosotros tenemos que tener comprensión para con nuestra familia. Esa es la primera C de la unidad familiar. La 2 es la comunicación. Usted tiene que, en su familia tiene que existir comunicación. Dice el Proverbio 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. En su vida o en su familia tiene que haber comunicación. Una de las facetas de la unidad es la comunicación. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que platicar, pero a insultos nada vamos a solucionar. Por eso yo llamé a mi hijo y le dije, sentate, tranquilo. No te preocupes, no se ha acabado el mundo, no te vas a morir, estás joven. Y le recordé hace un par de años cuando él me dijo que ya no quería estudiar. Y yo le dije, ¿te acordás hace un par de años? Le dije, ¿qué había pasado? Y vos creíste que se había terminado el mundo. Este año te graduaste de bachiller. ¿Cuál es el problema? Los pensamientos con el consejo se ordenan. En su vida, mi querido hermano, usted tiene que extender la comunicación a su familia. Y la tercera C de la unidad. Primero dijimos que tenía que haber comprensión. Segundo, tenía que haber comunicación. Y tercero, tiene que haber comunión. Tiene que existir comunión. ¿Con quién? Con nuestro Dios Todopoderoso. Usted tiene que enseñarle a su hijo esa comunión. Padres e hijos con Dios, ligado a una sola fuerza. Pero no podemos estar, como dice el dicho, jalando uno por un lado y jalando el otro por el otro lado. Tenemos que tener una misma visión. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La tercera C, la comunión. En su familia tiene que haber comunión para con Dios. Por eso aquí se le insiste, el altar familiar. Hermano, no deje el altar familiar. Siga adelante, no se preocupe. Hermanos, el enemigo llamado, a mí casi no me gusta hablar de eso, porque yo siempre he dicho que a la par mía puede estar y yo, sinceramente, yo lo trato con respeto. Yo le digo don Satán o don Diablo y todo tranquilamente. Yo lo respeto, pero no le tengo miedo, porque sé que ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿A quién? A nuestro Dios. Amén. A la par puede estar mí y yo no le voy a hacer caso. ¿Sabe qué? Él afuera no está, él está aquí adentro, diciéndole probablemente a alguno de ustedes, mira, no le hagas caso. Si ese baboso lo único que puede hacer es cosas malas. Y tiene razón, hermano. No me haga caso a mí, hágale caso a Jesús, que Él es el que le va a ayudar. Las 3 C de la unidad: la comprensión, la comunicación y la comunión. Usted tiene que estar pegado a eso. Su familia tiene que estar pegada a eso. Su familia tiene que girar por medio de esa unidad. Váyanse a Lucas. Lucas, en su capítulo 2, versículos del 39 en adelante. Dice la palabra de Dios en el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Algo muy importante. Ellos estaban en Nazaret.
Ellos habían llegado a Jerusalén y tenían que caminar un trayecto de unos 9 kilómetros más o menos para llegar otra vez a su destino. Estamos hablando como que usted vaya de aquí al hospital de la Matepec, más o menos, calculando esa distancia. Y tenían que llegar. Pero hay algo muy importante dentro de todo esto. Y lo primero que quiero que nosotros veamos: construya desde que Dios te vio. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Tiene que comenzar a construir desde que Dios lo vio. Dice en el 21, y en ese mismo capítulo 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Número 1, o literal A. Número 1 dijimos: construya desde que Dios te vio, o sea, desde tus inicios. Usted tiene que construir. Su familia usted la tiene que construir, mi querido hermano. Sus hijos tiene que comenzarlos a construir en los caminos de Dios. Sus hijos tienen que ser mejor que usted. Yo recuerdo hace cierto tiempo, siempre mi mamá se pasaba quejando. Y yo siempre decía: ay, es que yo ni segundo grado he hecho. ¿A cuántos les pasó todo eso? Siempre que sus padres decían: ay, es que yo ni segundo grado he hecho. Ay, es que yo aquí. Y siempre se quejaban. Sus hijos tienen que ser mejor que usted. ¿Por qué? Usted tiene que dejar un legado en su familia. En su familia usted tiene que impulsarlos. A sus hijos usted no los tiene que dejar abajo. Al contrario, usted tiene que animarlos. Por eso le dije: hijo, no te preocupes. Sigamos adelante. Busquemos otra carrera. Busquemos algo en lo cual nosotros podamos ser útiles. Pero comience a construir desde un inicio. Comience usted a impulsar a su familia a hacer cosas buenas. Sus hijos tienen que ser mejores que usted. Decía un pastor, escuchaba el día de ayer, y decía un pastor: cuando la iglesia está llena de canas, hay problemas. Y no quiero meterme con la gente adulta. Al contrario, es una bendición las personas adultas. Pero él comenzaba a explicar: cuando hay demasiadas canas en las iglesias, hay problemas. ¿Por qué hay problemas? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿A dónde están? Porque la juventud no quiere nada con Dios. Porque no comenzamos a construir desde un inicio. Porque nuestros hijos estaban acostumbrados a que los abuelos probablemente los criaran. Y el problema es que esos nietos no están en la iglesia. Porque no construimos en nuestra vida. No construimos a nuestra familia. No creamos nosotros barreras o no creamos nosotros murallas para que esos muchachos comenzaran a crecer. Comenzaran a ir. Comenzaron a guiarse por medio de los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Entonces, para comenzar, padres e hijos, a caminar de la mano de Dios, usted tiene que comenzar a construir. Ay, pastor, pero fíjese que a mí ya me agarró bien tarde, porque bien tarde vine a la iglesia. Eso no es excusa. Usted, a sus dificultades, como le dije yo a un hermano el día de ayer a una consejería, porque llegó y me dijo: tengo este problema, pastor, y mi problema es que el corazón lo tengo roto. No te preocupes, le dije. ¿Te has acordado de aquella señora llamada Cristina Salarlegui, que siempre decía: para atrás ni para agarrar impulso? Pues fíjate que en los cristianos a veces es bueno recordar el pasado.
¿No se recuerdan aquel gran rey David de lo que les acabo de explicar? Que cuando vio a Goliat, no vio ese gran monstruo allá. No, dijo, aquí está la oportunidad para ser grande. Por eso dijo nuestro pastor general, no se quede, conquiste, vaya más allá. Conquiste lo suyo. Comience a construir en su familia. Y dijo David, no hombre, dijo, si yo allá, dijo, cuando los osos y los leones querían atacar a las ovejitas, con una quijada de burro los mataban. ¿Y por qué este señor que está enfrente nos está amedrentando? Vea oportunidades. La edad no es una dificultad. La edad tiene que ser en usted un compromiso y tiene que ser usted una facilidad para comenzar a hacer cosas para bien de nuestra familia. Dice la palabra de Dios. Vámonos allá a Lucas. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvió a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Dice el 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba, mire qué interesante, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Número 2, forme su propia generación. Lo suyo. Dios no es abuelo de nadie. Dios tiene hijos y así nos constituyó a nosotros. ¿Qué significa eso? Que usted debe de tomar la responsabilidad que le corresponde. No es con sus tíos, no es con sus abuelos, son padres e hijos tomados de la mano de Jesús, caminando hacia un principio o hacia una meta. Familias en victoria. Usted tiene que dejar un legado en su familia. Usted tiene que dejar en su generación algo importante. Por eso dice ahí en la palabra, y es bien interesante lo que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la de gracia de Dios era sobre él. Ok, no quiero que malinterpreten las personas adultas, porque a veces encontramos en nuestras casas que hay hijos que no asisten a culto, que hay hijos que no saben ni siquiera lo que es la ofrenda. Hay hijos que no diezman. Hay hijos que no oran. Hay hijos que no leen la palabra. Hay hijos que andan perdidos. Y sus papás creen que por andar con una Biblia grande, con eso van a solucionar los problemas. Usted tiene que caminar de la mano de Jesús. Usted tiene que ir comprometido con su familia a caminar y a guiar a esa familia bajo un principio que está en la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas. Tiene que amar a Jesús. Si su familia no está enfocada en lo que quiere usted dejar como legado a su generación, usted está cometiendo un grave error. Comencemos desde el principio. Comience desde ahora a crear. Comience desde ahora a construir. Comience a poner bases en su vida y en su familia. Vamos a la palabra. Dice en el 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ok, volvamos a nuestras raíces. ¿Me puede repetir conmigo? Volvamos a nuestras raíces. ¿Cuál es el spot o el eslogan que hay en los medios de comunicación de nuestra iglesia? Volvamos a casa. Vuelva a casa, hermano. Nuestras familias están de un lado para el otro
porque no hay un fundamento, porque no tenemos bases, porque no les hemos enseñado a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque no le hemos enseñado a nuestros hijos a que todo lo que Él viste, a que todo lo que Él come, a que todo lo que Él hace, no es por nuestras fuerzas, es por la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a poner bases, a poner fundamentos en nuestra familia. Padres e hijos caminando, o familias caminando con Dios. Váyanse a Deuteronomio. Deuteronomio. En su capítulo 6, versículos del 6 al 7. Comience a moldear el carácter de sus hijos. Los hijos tienen que saber de la lectura, de la oración, de los cultos. Padres, el triángulo del éxito, que ustedes lo saben, de su casa a su trabajo, a su iglesia, de su casa a su trabajo, a su iglesia. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos, amados? Dice, mira lo que dice el 5, lo primeritito que dice el 5 de ahí del capítulo 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿a dónde dice? Sobre tu corazón. 7. Y las repetirás, ¿a quién dice? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Número 1, estando en tu casa, ahí las vas a hablar. Sentándote, ¿cuál dijimos que eran las 3 C de la unidad? Comprensión, comunicación, comunión. En tu casa, ahí tiene que comenzar. Tiene que comenzar a instruir a su hijo. Padres e hijos bajo una visión, caminar de la mano de Dios. Una familia comprometida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta ver, hermanos, todos los domingos siempre baja una familia de Torre Fuerte, allí a la oficina a hacer limpieza. Y siempre me encanta ver una niña que yo la conozco, bueno, yo la conocí desde que nació. Entonces nosotros antes vendíamos, antes de estar aquí en la iglesia. Y las conocimos desde pequeñita. Y ahí anda la niña barriendo con su mamá. Y ahí anda la otra pequeñita también barriendo. Principios que tienen que comenzar, ¿a dónde? En nuestra casa. Número 2, dice, y andando por el camino. Ok. A veces nosotros, no, espérate. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Mira, hijo lindo, ahorita vamos a chotear. Así que por favor no me vayas a estar hablando de Biblia. ¿Qué dice ahí? Primero dice en tu casa y después dice ¿a dónde? Dice, y andando por el camino. O sea que usted le tiene que hablar a sus hijos siempre de Dios. Y si es posible, si hay algún ejemplo, háblele de Jesús. Agarre la Biblia, léala. No, mira hijo, esto no te conviene porque aquí dice esto y esto y esto. Familias enfocadas bajo un principio. Número 3 dice, y al acostarte. Al acostarte. ¿Cuántos de los que estamos aquí le leemos aunque sea un pasaje, un versículo a nuestro hijo estando en la cama? Ahí dice, al acostarte. Por eso dice, allá en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mi hermano. Al acostarse usted tiene que instruir a su hijo. Tiene que comenzar a hablarle de Dios. Y la 4 dice, y cuando te
levantes. Una vez estaba escuchando yo una predicación, no sé si era del pastor general, no recuerdo muy bien. No recuerdo de quién era, pero me dejó eso marcado en mi mente. Que una vez dijo un rabino, antes de poner los dos pies en el suelo, tengo que agradecerle al que me regaló otro día. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, si cuando le dan ganas a usted va y sale volado para el baño, va. Hasta después, híjole, si es que se acuerda que se ha comunicado con Dios. Antes de poner los dos pies en el suelo, me tengo que comunicar con aquel que me va a regalar otras 24 horas del día. Al levantarse, hermano, usted tiene que hablar con Dios. Volvamos a nuestra cita inicial, donde comenzamos. Lucas 2, vamos en el versículo 45. Dice el 44, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Número 4. En la casa sea padre de familia. ¿Lo puede repetir conmigo? En su casa sea padre de familia. Ya cuando estamos en la casa, a veces mi esposa comienza, mira hijo, pero fíjate, espérate. Ahorita ya estamos en la casa. Ahorita ya desenchufate del negocio, que ahorita ya estamos en la casa. Pero a veces se nos olvida de que somos padres. Yo a mis hijos les digo, en la iglesia soy su pastor, pero aquí soy su padre. Hablemos. ¿Qué hay? Ahora estamos viendo la televisión y se me acercó la niña. Mire, papi, esto y esto, y comenzamos a hablar. De repente llegó el mayor. Mira, papá, fíjate que va. Acuérdese que en la casa usted es el padre. Deje de andar con la Biblia restregándosela al bicho que mira, que no hace. No. Ahí es su padre, aconséjelo. ¿Qué hablamos de la comunicación? Los pensamientos con el consejo se ordenan. Su hijo ahorita no va a entender. Usted tiene que comenzarle a ordenar los pensamientos. Para que seamos una familia que vayamos de la mano de Dios, tenemos que comenzar a ordenar las cosas. Y una de las cosas es que usted es su padre. Un suceso sin sucesor es igual a fracaso. ¿Lo puede repetir conmigo? Un suceso sin un sucesor es igual a fracaso. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que dejar un legado. Que sus hijos tienen que estar proyectados a que, alejados de Dios, nada van a hacer. Pero si se acercan a Jesucristo, todo le va a salir bien. ¿Cuántos de los que estamos acá probablemente tenemos negocio o tenemos un buen trabajo? No nos gustaría que nuestros hijos se quedaran en ese lugar. No nos gustaría que nuestros hijos siguieran el legado de su padre. No nos gustaría que nuestros hijos hicieran lo mismo o mejor de lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, quizá probablemente pastores, no nos gustaría que nuestros hijos fuesen pastores? No nos gustaría que ese legado no se corte, que siga ese suceso guiado por el sucesor,
que va a ser nuestros hijos. Pero que no se corte ahí la comunicación, que no se corte ahí el legado, que no se corte ahí la generación, que sigamos adelante, que siga eso, que sea ese proceso mejor. Por eso decía Josué, ahí en el capítulo 24, versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo está su casa? Padres e hijos caminando con Dios. ¿Cuál es el lema de su casa? A mí me encanta cuando dicen los pastores, no, aquí se hace lo que yo diga. Qué bueno, eso es bueno. Pero ¿cómo? ¿Con machete o con la palabra? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo les he contado que a mis hijos yo les he dicho, y mi esposa un día me reclamó. Mira, me dijo, que sea la última vez, me dijo, que vos decís en un culto que mis hijos hasta los 21 años van a estar con nosotros. Se enojó un día la vieja. Ah, vaya, le dije. O sea que vos me vas a mandar a mí. Pero miren mis hijos, si se quieren mover. La palabra, respeto a la casa, respeto a Dios y ayúdele a su mamá. 3 cosas. No se quieren ir, ahí están. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué te enseña la calle? Lo decía el pastor Julio Torres ahora con los servidores. No le compre cohetes, hombre. No le compre cohetes, hombre. No le compre cohetes. Mire, ve, se va a quemar. Después, ¿qué vamos a hacer? Llevarle las colchitas a sus hijos al Hospital Bloom. Instrúyalo. Comiéncele a enseñar. Comiéncele a decir qué es lo que trae mejor, qué le conviene a él. Comiéncelo a guiar, padres e hijos, con Dios. No se le olvide, pero tiene que dejar un legado. Ese legado que sea Cristo en el corazón del muchacho. Que no se le olvide. Gloria a Dios. Vamos al 52 y con esto vamos a ir concluyendo. Dice el 50, mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Ya Jesús ya había crecido, ya Jesús ya instruía, ya Jesús dice la palabra, ahí lo puede leer usted. Dice que Jesucristo ya estaba hablando con los meros macizos, conocedores de la ley. Y dice que ellos se admiraban de cómo el muchacho hablaba. La gente se admira de cómo son educados sus hijos. Mira, hermano, hay hijos hasta de pastores que ni saludan, hermano. Hay hijos que pasan y ni siquiera le dicen buenos días, buenas tardes, buen provecho. Se admiran cuando ven a sus hijos o lo critican. Ay, si este es el hijo de fulano, ¿verdad? Este salió igual al tata. Vean lo que dice la palabra en el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mira qué bendición. Recompensas en la familia para tus hijos. Número 1, dijimos, construya desde un inicio. Número 2, forme su propia generación. Número 3, vuelva a sus raíces, forme bases. Número 4, en casa seamos nosotros padres, líderes, guías. Número 5, de recompensas en la familia. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, vienen las graduaciones. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos,
vienen los títulos. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, vienen los premios. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, viene el éxito. Vienen las bendiciones. Padres e hijos con Dios, deje un legado. Ese legado que jamás se vaya a salir de su casa. Ese legado que siempre viva de generación en generación. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.